Buen día, jóvenes. Me avisan si se escucha, si se puede ver también la pantalla. Buenas, sí, se ve. Buen día, y se ve Bien, en la vamos pantalla. a... Bien, la anterior clase quedamos en lo que era Excel o una hoja de cálculo y estábamos viendo algunos tipos de fórmula y qué son las variables, qué son las constantes. Entonces, a ver, vamos a terminar eso. Estábamos viendo que, por ejemplo, a ver, vamos a poner algunos números aquí. Ok. Estos valores que están aquí fijos son valores constantes, ¿no? Porque nosotros lo hemos puesto manualmente. Ahora podemos poner, para escribir una fórmula, podemos empezar poniendo el símbolo igual. Si nosotros escribimos un valor fijo, ese es un valor constante, y podemos agregarle un valor variable, que sería apuntar a una casilla, o a una casilla que usualmente son números por fila y columna de la letra. Entonces, este F5 llega a ser una variable. ¿Ok? Entonces, esta es una mezcla, ¿no? De una constante y una variable. Yo aprieto Enter y ya me calcula, ¿no? Me calcula. Ahora, si yo cambio esto aquí a otro valor, podemos ver que automáticamente en la fórmula ya se modifica y aquí yo puedo cambiar el valor. Esta sería una variable, por ejemplo, la variable X, la variable Y, la variable Z, ejemplos, ¿no? Así como lo hacen en matemáticas. Entonces aquí ustedes ya pueden realizar lo que es su fórmula y vimos el nivel de operaciones. ¿Qué operaciones hace primero? ¿Alguien me puede decir a ver las operaciones que va haciendo, en qué orden lo hace? ¿Cuántas operaciones, multiplicaciones, suma, división? ¿Alguien se acuerda? Nadie. Pueden activar su micrófono, no hay problema. Ya, primero hace los paréntesis, luego hace lo que es las potencias y las raíces. Posterior a eso, multiplicaciones y divisiones. Y por último, sumas y restas. Bien, también estábamos viendo cómo hacer el autocompletado de fórmulas. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer una fórmula. A ver, aquí, donde quiero sumar este elemento más el elemento de arriba. Entonces aquí sí tengo, si yo arrastro la fórmula, va a seguir haciendo esa operación, sumando el elemento de la fila con la de arriba. Miren. Entonces, por ejemplo, 5, ¿no? Es 3 más 2, 5. Entonces yo arrastré la fórmula y también automáticamente las variables se fueron arrastrando. Entonces, si yo quiero hacer que por ejemplo, todos se sumen con la primera casilla, más mi fila, tengo que ponerle, en este caso, el que no va a variar va a ser la fila. Entonces aquí le puedo aumentar un símbolo de peso o dólar. Ese símbolo hace que esa fila no se mueva, por ejemplo. Entonces agarro, arrastro, y a todos los elementos en realidad le sumó la primera casilla. Y no se arrastró no se siguió arrastrando. Por ejemplo, a ver,
Aquí nos dice el 9 y el 1. Sin embargo, aquí, como no le pusimos peso a ninguna, no le pusimos peso aquí a la fila 3, entonces cuando yo arrastré la fórmula al darle clic en la esquina, también se fue modificando ambas, ¿ya? Entonces ese símbolo de peso yo puedo ponerlo ya sea en la columna o en la fila. Por ejemplo, si yo arrastro hacia la derecha, entonces veo la fórmula, igual se arrastró hacia la derecha, a pesar que tiene en la fila peso, pero en la columna no tenía, entonces la columna siguió. Inge, ¿puedo Sí, preguntarle algo? No sé si con los otros grupos avanzó algo más, pero con nosotros esta es nuestra primera clase. ya no avanzamos nada de Excel. No, de primera clase. Ya puede ser, a ver. Ya, lo último que vimos entonces con usted fue el editor de texto. Sí, del anterior parcial. Bueno, el primero. Claro, ya. Entonces ya, no estamos lejos. Ya lo que vimos entonces fue los editores de texto, cómo marcar regiones, que tienen búsqueda de reemplazo, tienen colores. Eso sí les mostré, ¿verdad? Para el segundo examen no pasamos ni una clase, no sé la verdad. Creo que eso no nos mostró todavía. Sí pasamos esto. Sí, ya lo tengo resaltado con ustedes. Avanzamos, estábamos empezando a avanzar y avanzamos esto de aquí, miren, las herramientas de ofimática. Y ya vimos lo que eran los sistemas operativos, ¿recuerdan? Sí, eso sí. Vimos lo que era el sistema operativo, cuál era su clasificación y también es el primer tema de esta unidad, sistema operativo. Luego continuamos con lo que era, bueno, aquí seguía el sistema operativo y continuamos viendo lo que son los procesadores de texto, que vimos que hay procesadores de texto plano y también con diagramación. Por ejemplo, Word es un procesador de texto con diagramación. Vimos también que, por ejemplo, los de texto plano son los que se ocupan para lo que es la programación. Vimos también el origen, los editores de texto en consola. Les mostré también, por ejemplo, aquí, digamos, un editor de texto en esta consola. No era un programa así tan visual o como un blog de notas. También vimos los tipos de editores de texto. ¿Cuál es el mejor? Dijimos que no hay uno mejor que otro, ya que se va a basar en cuanto a la curva de aprendizaje. ¿Se acuerdan de la curva de aprendizaje o no? En la curva de aprendizaje tenemos lo que es funcionalidades y el tiempo que nos toma aprender. Entonces, hay algunas que todas las funcionalidades del editor de texto las aprendemos súper rápido. Entonces, el tiempo que nos toma no es mucho. Entonces, no demoramos. Pero existen otros editores que tienen muchas más funcionalidades o que se hacen muy complicados y la curva de aprendizaje se vuelve más plana, ¿no? Más plana, entonces me toma más tiempo aprender pocas funcionalidades y tardo. Entonces, esto va a depender mucho de la persona y de la complejidad que tenga el editor de texto, pero entonces no hay uno que sea mejor que el otro porque esto va a variar en cada persona. Vimos estábamos viendo también lo que son algunas características de los editores, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces aquí si es que no recuerdan, pero funciones típicas de un editor de texto.
marcar región es la función que marca visualmente o no una parte del texto para ser elaborada con otras funciones. La región puede contener varias líneas de texto, región horizontal, o varias columnas adyacentes del texto, región vertical. Vamos a abrir un editor de texto para poder observar esas funciones. Luego los editores de texto, más que todos los enfocados a lo que es la programación, y también en los editores normales, ¿no? Tenemos las opciones de búsqueda y reemplazo. El proceso de búsqueda de una palabra o una cadena de caracteres en un texto plano, su reemplazo por otra, existen diferentes métodos: global, por región, reemplazo automático, reemplazo con confirmación, búsqueda de texto o búsqueda de una expresión regular. Ahorita les muestro. Vamos a ver aquí. Un momento. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo presiono Control Shift F en mi editor de texto, puedo buscar la palabra pedido. Ya vamos a esperar que termine de indexar los archivos. Y aquí les voy mostrando. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir una palabra y aquí me dice dónde va a buscar. En todo el proyecto, en un módulo específico, en un directorio específico. Entonces, yo elijo dónde quiero buscar. Y por ejemplo, está buscando en todo el proyecto. Todo lo que coincide con la palabra pedido. También aquí yo puedo indicar si quiero que respete mayúsculas, o sea, solo lo que sea pura mayúscula, tal como lo escribí. O quiero que no, ¿no? Que sea mayúscula, minúscula, que no importa. También aquí puedo, donde no necesariamente sea toda la frase, donde coincida algunas cosas, o en cierta extensión. Entonces, esas opciones me dan. Aquí, por ejemplo, en qué tipos de archivos quiero buscar, en PHP, CSS, JSON. Entonces, para que sea mi búsqueda más fácil. Y aquí mismo yo lo puedo reemplazar. Puedo poner aquí qué palabras quiero reemplazar. Y me da las opciones de reemplazar todo, o reemplazar alguno, o ir viendo, ¿no? Cada uno de estos y ver el texto y puedo modificarlo aquí mismo. Entonces esas son las funciones de búsqueda. Puedo buscar en el mismo archivo con control F, por ejemplo, y me da las mismas opciones, pero solo en este archivo en el que estoy. Tenemos la opción de copiar, cortar y pegar. A ver, alguien que me diga con qué comando se puede cortar, copiar y pegar. Cortar control X, copiar control C y Y pegar pegar control V. control V, ¿no? B chica. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo copio control C, apreté control C, quiero pegar control V, y ya pegó y me hizo un desastre. Ya, y control X para cortar, ¿no? Control X, corto. Control Z, rehago. Ya, y otra función, por ejemplo, de los editores de texto avanzados para programación, es que yo puedo manejar un histórico de todo lo que he copiado y pegado para no estar volviendo al archivo a copiar lo que voy a necesitar de nuevo. Por ejemplo, yo quiero copiar esto de aquí, control C. Quiero copiar este otro de acá, control C. Quiero copiar esto, control C. Al momento de querer yo pegar, control Shift V, aprieto y me salen las opciones que ya copié. Entonces puedo elegir, quiero esta, la pega. Lo mismo igual nos da opciones de poder seleccionar, por ejemplo, varias palabras de manera separada. Por ejemplo, estas tres. Las selecciono apretando la tecla Alt, copio, y yo quiero pegarlas igual de manera separada. Por ejemplo, quiero pegarla aquí una, quiero pegarla aquí otra y aquí. Y solo le doy control V y me las pego en esas tres direcciones. Entonces estos editores son avanzados para lo que es la programación, nos facilitan el uso, la velocidad. Igual el editor de texto va a depender mucho de su computadora. Hay editores buenos, pero ocupan muchos recursos. Hay editores que no ocupan muchos recursos.
Entonces, si tu computadora es buena, es recomendable que utilicen también un editor bueno, ¿no? Avanzado, que te redirija las funciones, cosas así. Tenemos entonces la opción de formatear también. Permiten automatizar las únicas funciones de formateo que utilizan quebrado de línea, indexar y formatear comentarios o formatear listas. Entonces, por ejemplo, si por error tenemos todo así, un desorden, algunas líneas por aquí, otras por allá, apretando un comando, que en este caso de mi editor, Control Shift L, lo que hago es formatear. Ahorita, por ejemplo, está regenerando el código. Control Alt L. Entonces me lo ordena, ¿no? Me lo pone en la tabulación, los espacios para que sea más legible y no sea una chipazón. Tenemos la opción de deshacer y rehacer. También dice que esto es configurable en cada editor de texto. Podemos configurar cuántas opciones queremos mantener y cuántas queremos deshacer. Entonces yo puedo dar control Z hasta 50 veces, depende de cómo lo configure. Tenemos la opción de importar, que es agregar o insertar contenido en un archivo. Algunos editores permiten insertar la salida o respuesta de un programa cualquiera. O sea, de su mismo programa puede insertar las respuestas en su código. Algunos editores sí permiten eso. Filtros. Algunos editores de texto permiten hacer pasar líneas de texto de una región por algún programa para modificarlas o ordenarlas. Por ejemplo, para ordenar alfabéticamente una lista de nombres o sacar un promedio de una lista de números. Acceso remoto. Un editor para trabajar en la administración de red de computadora debe ofrecer la funcionalidad de editar archivos en máquinas remotas, ya sea por medio de FTP, SSH o algún otro protocolo. Bien, eso ya lo habíamos visto, mire, ya lo tenía resaltado en planillas electrónicas o hojas de cálculo. ¿Alguien tiene hasta ahí alguna duda de lo que era el editor de texto? No, Ok. ¿Cómo se Entonces vamos llama con ese editor? el que les mostré es PHP Storm, será. Ya, a ver, les voy a tratar de mostrar aquí. Por ejemplo, la compañía es JetBrains o Intelligent. Y aquí tiene un montón de editores de textos. Mm, Aquí, ¿no? Apcode, Cilion, DataGrip, Intelligent, PHP Storm. Hay editores que son especialmente para algún código, por ejemplo, PHP o Ruby. Entonces, ya están diseñados y te dan herramientas que se ocupan en ese lenguaje, Kotlin. Entonces, para cada lenguaje hay un editor que está, a veces es mucho mejor. Pero, por ejemplo, tenemos otros que son los clásicos, por ejemplo, Sublime Text, y puedes editar cualquier tipo de archivos, te lo reconoce, puedes instalarle el plugin, y este es de menor, no pesa mucho, es más ligero, pero también no nos proporciona a veces muchas herramientas, como lo haría un editor más avanzado. Por ejemplo, cuando se trabaja con repositorios, se llama Git, aquí nos da opciones, ¿no? Nos lo pone de manera un poco más visual para comparar, ver lo que hizo tu compañero de trabajo, poder mezclar lo que hizo vos y lo que hizo él, vas manejando un log de qué cosas se hicieron. Entonces, estas cosas a veces no te las da los otros editores, pero aquí lo puedes tener todo en uno solo. Bien, vamos a ver lo que son las hojas de cálculo. Levanten en la mano todos los que ya una vez en su vida han usado una hoja de cálculo o han escrito una fórmula al menos, una hoja de cálculo, un Excel. ¿Alguien? Levanten la mano los que sí lo han usado. Uno, solo Marcos Josías. Los demás nunca han visto, que no saben qué es un Excel.
Están durmiendo, ¿verdad, jóvenes? No, Lice. No, no, no. No. No, pero le da ansiedad apretar el botoncito de levantar la mano de que no saben. Ya bueno, entonces 5 personas de aquí, de 35, han visto lo que es un Excel. Los demás no tienen ni idea. Ya. Está bien, no nacemos sabiendo, ¿no? Vamos a ver entonces. Un programa de hojas de cálculo. Vamos a leer la teoría y después nos vamos a la práctica. Ya, una planilla electrónica es un programa diseñado para almacenar, procesar y presentar y compartir información numérica, textual y sobre todo gráfica. Durante las clases que nos quedan vamos a trabajar con un ambiente de trabajo Excel que corre bajo Windows, ¿ya? Y corre bajo el sistema operativo y Calc, que corre bajo el sistema operativo Linux. Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas, compuestas por celdas, las cuales suelen organizarse en una matriz bidimensional de filas y columnas. La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas, funciones y dibujar distintos tipos de gráficos. Un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos. Entonces, lo importante de la hoja de cálculo es que se organiza en una matriz bidimensional, 2 dimensiones, ¿no? Filas y columnas. Esta es una hoja de cálculo, ¿no? Vamos a ver una hoja vacía. Acá está. Estas llegan a ser las filas, los números, todas las filas, y los que son arriba son las columnas. Ya, son columnas. Entonces, usualmente pareciera que son infinitos, ¿no? Va a depender mucho de la capacidad de su computadora para ver hasta dónde puede llenar los datos. Pero se van generando los datos a medida que usted va insertando el contenido. Ok, entonces aquí nos permite poner números, nos permite poner texto. Esta es la característica muy importante. Los números siempre se alinean automáticamente a la derecha y los textos a la izquierda. Entonces, automáticamente detecta, ¿no? Que es un número. Y aquí podemos hacer funciones, podemos usarlo como una calculadora. Podemos sumar elementos, multiplicarlo, hacer lo que queramos, ¿no? Y aquí tenemos el resultado. Vamos a seguir con la teoría. Orígenes, cómo aparecieron. En 1971 se creó el concepto de una hoja de cálculo electrónica, dice, en el artículo de Budgeting, Models y Sistemas de Simulación de Richard Matthews. Pardo y Landau merecen parte del crédito en este tipo de programas y de hecho intentaron patentar en Estados Unidos un número tanto de la patente, ¿no? Algunos de los algoritmos en 1970, pero no fue aprobada. ¿Por qué? Dice, a ver, por ser una invención puramente matemática. Entonces no se lo permitieron aprobar la patente de eso, lo que querían plasmar, que era una hoja de cálculo. Entonces Pardo y Landau ganaron un caso en la corte estableciendo que algo no deja de ser patentable solamente porque el punto de la novedad es un algoritmo. Entonces aquí también da inicio a lo que son las patentes de software. No había hasta ese entonces una patente de software o cómo proteger un software porque era algo intangible, ¿verdad? Entonces dice, Dan Bricklin es el inventor aceptado de la hoja de cálculo. Bricklin contó la historia de un profesor de la universidad que hizo una tabla de cálculo en una pizarra. Cuando el profesor encontró un error, tuvo que borrar y reescribir una gran cantidad de pasos en forma muy tediosa, impulsando a Bricklin a pensar que podía replicar el proceso con un computador, usando un paradigma tablero. Hoja de cálculo para ver los resultados de las fórmulas que intervenían en el proceso. Su idea se convirtió en el VisiCalc, la primera hoja de cálculo y la aplicación
fundamental que hizo que el PC, ordenador o computador personal, dejase de ser solo un hobby para entusiastas del computador, para convertirse también en una herramienta en los negocios y en las empresas. Muy bien, celdas. La celda es una hoja de una hoja de cálculo, es el lugar donde se pueden introducir datos o realizar cálculos. Visualmente es un espacio rectangular que se forma en la intercepción de una fila y una columna y se le identifica con un nombre como por ejemplo C4. C es el nombre de la columna y 4 el nombre de la fila. Las filas son horizontales y están identificadas por los números en secuencia ascendente. Y las columnas, en cambio, están identificadas en las letras del alfabeto y van de forma vertical en la hoja de cálculo. Aquí creo que está al revés esto, ¿no? Las columnas, bueno, van de forma vertical, dice, es porque, a ver, las columnas son estas, ¿no? Estas de aquí. Ahora, claro, una columna, las casillas van de forma vertical. Y en una fila, las casillas van de forma horizontal, pero estas de aquí son las filas. Entonces, cada casilla aquí, cada de estos elementos son celdas, ¿ok? Son celdas. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada, ¿verdad? Bien, operaciones aritméticas básicas en plantillas de cálculo. Cada vez que se insertan datos en una celda es posible observar, por ejemplo, los datos literales o textos se alinean a la izquierda de la celda, mientras que los numéricos o enteros o con decimales a la derecha. Sin embargo, podemos decir cada vez que necesitamos hacer uno o más cálculos en una celda es necesario escribir el cálculo de un modo diferente. Existen operadores aritméticos básicos como la suma, la diferencia, el producto, el cociente, que permiten realizar dichos cálculos. Existen además funciones predeterminadas para dicho fin. En todos los casos deben anteponerse el símbolo igual a todos estos tipos de cálculos para que la plantilla reconozca a ese dato como una operación aritmética o funcione sobre determinado dato o grupo de datos. 4 operaciones básicas en la plantilla: suma, resta, producto y cociente. La multiplicación se realiza por medio de operador asterisco. Por ejemplo, igual B1 por C3. Multiplica los valores que hay en esa celda. Y se puede multiplicar más de 2 celdas. La división se realiza por medio del operador. Por ejemplo, B1 al operador barra. Si queremos hacer una división, usamos la barra. Divide el valor que hay en la celda B1 por la celda C3. Y si se desea elevar el valor de una celda a la exponente n, debe utilizarse el símbolo del circunflejo, que es ese símbolo. Por ejemplo, para elevar el contenido de la celda C4, igual, C4 elevado al cubo. Si la suma es de pocas celdas, conviene sumarlas directamente. Pero si son muchas, tenemos otra forma también de realizar una suma, que es a través de la fórmula. Bien, es lo que aquí les mostraba. Por ejemplo, aquí sumamos un valor más dos valores, ¿no? Un número más una casilla. Entonces, podemos también realizar ponemos igual, podemos sumar varias casillas y tenemos ya la suma, ¿no? Lo mismo con la multiplicación, la división, la potencia, por ejemplo, 2. Aquí queremos hacer igual este coso elevado. Vamos a ver si me sale el elevado. Elevado al cubo. Tenemos, ¿no? Entonces aquí podemos hacer fórmula.
Vamos viendo símbolos de agrupación de operaciones. Cuando se debe hacer operaciones combinadas, divisiones que suman a una multiplicación, por ejemplo, se pueden usar paréntesis como en matemáticas para separar una operación de otra. Sin embargo, también el mismo modo que en matemáticas, las operaciones tienen un orden de prioridad natural de operación. Primero se resuelven potencias y raíces, después cocientes y productos, y finalmente adiciones y sustracciones. Entonces, a ver, queda claro eso, ¿no? Como en las matemáticas, igual tiene un orden, no es sumar primero, después multiplicar. Por ejemplo, tenemos 2 por 2 más 2 por 2. ¿Quién me dice el resultado de esto? Fácil. Vamos a poner otro. A ver, alguien que me diga la respuesta de esto. Sin calculadora. Ocho, 17. ¿El de arriba cuánto? 8, Ya. ¿Y el de abajo? 17. De 17. Entonces, aquí por ejemplo, muchos se pueden confundir, ¿no? Hacen primero la suma, 2 más 3, 5 por 5, 25. Entonces no funciona así. Primero, tiene un orden, ¿no? Y aquí acabamos de leer. En las matemáticas así funciona también. O sea, no es necesario siempre poner paréntesis para indicar que eso es lo que vamos a hacer primero y luego lo otro. Entonces no es necesario. Aquí si yo le pusieran paréntesis, tampoco variaría mucho, ¿no? Bueno, sí, variaría. Entonces, tiene un orden. Lo mismo aquí en la hoja de Excel o de cálculo, tenemos igual que respetar ese orden. Entonces, primero están los paréntesis, luego tenemos lo que es la potencia y las raíces, luego tenemos lo que son las multiplicaciones, que es a través del asterisco, y las divisiones. También tenemos, después de eso, recién tenemos las sumas y las restas. Ya. Para entrar una suma y una resta, ¿cuál es eso primero? No importa. Lo mismo entre la multiplicación y la división. Entonces estos están al mismo nivel. Este sería el orden. Ya, orden de prioridades de la... Todas las subexpresiones entre paréntesis se evalúan primero, las subexpresiones con paréntesis anidados se evalúan desde el centro hacia los extremos. Dentro de una expresión, los operadores se evalúan de la siguiente manera. Se analiza la expresión de izquierda a derecha respetando el orden de prioridad natural. Si en la expresión existe paréntesis, lo que se encuentra dentro de esto se evalúan de izquierda a derecha según el orden de prioridad de los mismos. Si en la expresión se encuentra más de un par de paréntesis, la evaluación se realiza comenzando del paréntesis que se encuentra más a la izquierda de la expresión hasta llegar al paréntesis que se encuentra más a la derecha de la expresión. Nociones de constantes y variables. Un par de conceptos de vital interés en matemáticas y en toda la aplicación de la ciencia a un área específica de conocimiento es el de constantes y variables. Para emplear una terminología simple, entenderemos por constante todo número, o más genéricamente todo valor conciso. Una variable, en cambio, como su nombre lo sugiere, es una representación de un dato que puede no tener el mismo valor siempre. Así, cuando decimos la temperatura de evolución del agua es de 100 grados centígrados, estamos diciendo referencia a un valor constante para ese fenómeno en particular. Sin embargo, si hacemos referencia a la experiencia de calentar agua, observaremos que a medida que transcurre el tiempo, los valores que toma la temperatura van variando hasta alcanzar la ebullición.
En este segundo caso, la temperatura se la considera variable. Entonces, tenemos lo que, por ejemplo, una constante dice que la temperatura de ebullición del agua son 100 grados, ¿no? En 100 grados ya hierve el agua. Es una constante. Por ejemplo, el valor de pi igual es 3.1416 o no sé cómo es. Ese valor es una constante, ¿no? Es un valor que no cambia, es fijo. Y en lo que yo les mostraba aquí, en una suma, una función, aquí podemos tener este valor constante, ¿no? Este valor constante que no cambia. Es un valor que está fijado. En cambio, este valor F5 es un valor variable, ¿ya? Es un valor variable. Entonces, si yo cambio el valor que está en esa casilla, va a variar. Entonces, funciona como las matemáticas, ¿no? En las matemáticas cada vez utilizan la misma fórmula, utilizan lo mismo, la fórmula es la misma, pero los valores de las variables cambian. Lo mismo aquí en la hoja de cálculo. Operaciones con constantes. La plantilla de cálculo Excel, por supuesto, puede manipular fórmulas directas a valores específicos, constantes, de modo similar a una calculadora. Así, si se desea sumar los números 12, 13, 14, están en la celda A1, A2, A3, A4. Efectivamente, será suficiente con posicionarse, por ejemplo, en la celda A5 y escribir igual 12 más 13 más 12 más 14. Entonces, se puede hacer igual a la suma, no necesariamente ponerla en una casilla. Como se verá a continuación, esta fórmula se realiza en cálculos complejos, no es recomendable, porque si cometo un error, dice, cometer un error en la carga de un valor implicará corregir el número erróneo y además la fórmula en sí misma. Operaciones con variables. Pueden añadirse todo lo anterior expuesto en la ciencia, que en ciencia de la computación, la interpretación de constantes y de variables es similar a la matemática, pero tienen además un enfoque particular en lo referente a la idea de variable. Se considera que toda variable informática almacena un valor. De este modo será mucho más ventajoso manipular una variable y no su contenido específico. En la plantilla de cálculo Excel, manipular variables equivale a manipular celdas. Referencias relativas. Cuando escribimos una fórmula cualquiera que sea, podemos evitar escribirla muchas veces por medio del punto de autorrellenado. Está en la celda seleccionada abajo a la derecha. Si nos ubicamos en la celda que contiene fórmula, es lo que les acabo de mostrar. Bueno, lo que les mostré al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escribí la fórmula, que es sumar la casilla de la fila en la que estoy. Por ejemplo, aquí estoy en la L4, digo que voy a sumar la K4, la casilla anterior, más la casilla superior, la fila superior K3. Esa es una fórmula. Si yo no quiero escribir lo mismo, quiero hacer aquí lo mismo, ¿no? Esta fila más la de arriba, para no escribir lo mismo, me posiciono en la esquina, me sale esa X, esa cruz, y arrastro. Y al arrastrar, la fórmula igual se arrastra. Y eso, por ejemplo, esas son referencias relativas. Pero también tenemos las referencias absolutas, que es la que les mostré con los símbolos. Entonces, si yo quiero no importa hacia dónde arrastre la fórmula para que se autocomplete, pero quiero que esa casilla sea fija, que no varíe. Entonces, si no quiero que se mueva en las columnas, le pongo peso al inicio. Y si no quiero que se mueva en las filas, también le pongo peso en la fila. Puedo poner ambas o puedo poner solo una. Es lo que hicimos aquí, ¿no? Le pusimos peso, por ejemplo, aquí a la fila. Entonces, no importa lo que arrastre, la fórmula se autocompleta, pero no varía esa variable de la fila. En todas se mantiene. En todas se mantiene. Entonces, así podemos hacer lo que son referencias absolutas. Ordenamiento de datos. Si lo que desea es ordenar un conjunto de datos, se debe seleccionar el mismo, inclusive los rótulos, y pueden ordenarse directamente en base a la primera columna, utilizando los botones A, Z, ascendente o descendente, si se quiere ordenar. Entonces tenemos varias formas de poder hacer el ordenado.
Si yo selecciono, por ejemplo, esta columna, quiero ordenarla aquí, de mayor a menor, en caso de números, ¿no? De menor a mayor. A ver, vamos a ver. Creo que no ordenó esto. Solo seleccionar los numeritos. Entonces, como son fórmulas, me tuvo que cambiar todo el contenido para poder hacer el ordenamiento. Entonces, así, en esta ¿alguna pregunta acerca de las hojas de cálculo? Bien. Ya después tiene un montón de herramientas, ¿no? Que vimos que también está diseñado para lo que es gráfico. Entonces, si yo quiero intentar un gráfico, me vengo aquí, quiero, no sé, para hacer un gráfico con todos estos números. Tengo ya los gráficos que me van generando de acuerdo a los datos que yo seleccioné. Entonces, mientras voy variando los datos, no sé, aquí ver un 30, ya me varía también el gráfico. Entonces, es cuestión de entender cómo está plasmado su gráfico. Bien, vamos a ver lo siguiente, que serían las hojas de presentación. Diseño de las presentaciones. Quizás por la inercia de la costumbre, por seguir al cambio, simplemente porque así sean las cosas, son numerosas las expositores que emplean recursos que pudieran ser efectivos en su momento, pero hoy son vicios comunicacionales. El origen de algunos de ellos están ligados a la tecnología. Bien. Infancia. Las diapositivas fotográficas. Vamos a ver algunos vicios, tal vez hoy día estamos ocupando uno de ellos, pero son vicios usuales en cuanto a las presentaciones. ¿Ok? Vamos a ver, dice, en esta etapa de la herramienta los presentadores estaban limitadas a proyectar con diapositivas. Como las diapositivas eran caras, no era buena estrategia desperdiciar espacio. Y fue el origen de nuestro primer vicio, la saturación de la transparencia, que implica ilegibilidad y ausencia de espacio en blanco. Entonces, no creo que hayan ustedes ocupados, pero antes se hacían las presentaciones en una hoja transparente y ahí ya se imprimía el texto o se dibujaba con marcadores y se proyectaba con una lámpara. Entonces, esa era la transparencia y como eran caros, entonces lo llenaba de contenido para poder aprovechar. También ocurría a menudo que al presentar se requería asistencia para operar el carrusel y pasar las diapositivas, así que cada cierto tiempo se dirigía a su asistente con un siguiente, originándose en este modo nuestro segundo vicio del discurso interrumpido. Entonces, como no era automático, tenía que decir, no, siguiente, siguiente, y se generaba ese vicio. Las diapositivas repletas de textos inducían a leérselas en la audiencia. Como vimos en esta práctica, provoca desconexión, desatención. Este es el tercer vicio en la lectura de diapositivas. Adolescencia, el software de la presentación. Entonces, primero vimos la niñez, que es antigua, ¿no? O sea, cómo se hacían las diapositivas antiguamente. Vimos aquí 3 vicios. En la adolescencia, ya cuando hay software. Con el surgimiento de PowerPoint, el procesador tuvo mayor y mejor acceso a recursos visuales. Ya no había que preocuparse por peligrosos y costosos químicos, reveladores, y de repente se podía utilizar color, tipografías, animaciones, gráficos y elementos con anterioridad eran prohibitivos. Y todo al instante. El resultado fue un cuarto vicio, el abuso. Entonces ya al venir estas herramientas, un abuso, deben usar muchas cosas. La posibilidad de cortar y pegar llevó a entender una presentación como un híbrido entre Word y PowerPoint, que serviría como un apoyo visual y apunte. En realidad, el resultado de una presentación visual deficiente y un apunte poco profundo. Este es el quinto vicio, la proyección de un apunte. El quinto vicio, que es lo que estamos haciendo ahorita. Madurez simple, digital y analógica. Muchos presentadores continúan presentando como
se hacía en el pasado cuando no habían popularizado los estudios científicos sobre la detección y la tecnología. No ofrecían las posibilidades actuales. Ahora el tiempo de romper con los viejos malos hábitos y reemplazarlos por un principio básico de diseño. Diapositivas visuales simples y despojadas como carteles de ruta. En su arsenal, el presentador actual debería contar con recursos tanto digitales como analógicos. Entre los primeros, no pueden faltar un control remoto para no depender de nadie. Entre los segundos, lápiz, papel para planificar la presentación sin las influencias de plantillas ni limitaciones del manejo del programa. Una manera efectiva de enfocar nuestra presentación consiste en redactar un apunte en el que podemos incluir información que quedó fuera de nuestras diapositivas con un doble ventaja de no abrumar a la audiencia y mantendremos más tiempo de su atención. Sin embargo, para que los apuntes cumplan estos objetivos deben tomar ciertas precauciones. Distribución efectiva del apunte. Algo habitual consiste en la entrega de apuntes ante una exposición. Esto no es muy recomendable porque es muy probable que los asistentes lo lean mientras hablamos. Y como vimos, los seres humanos no somos capaces de multitareas, por lo tanto la audiencia leerá y no escuchará, pero no podrá hacer bien ambas simultáneamente. Otra desventaja es que si leen nuestros apuntes antes, perderemos el factor sorpresa y reduciremos la expectativa de lo que se va a exponer. Bien, estos son otros consejos. Vamos a ver lo que son las grillas para la diapositiva. Ya algo importante en las grillas es un esqueleto invisible que nos ayuda a la estructura de los elementos de una diapositiva. Ya, esto anótenlo. Una manera flexible de organizar el contenido que aporta claridad, unidad, armonía. Las grillas pueden contener muchos módulos o pocos. Todo depende de lo que necesitemos incluir en una transparencia o diapositiva. Las grillas que necesitan depende de tus intenciones, pero generalmente incluso una grilla muy simple facilita la unificación de elementos en una diapositiva. Para crear una grilla podemos aprovechar la capacidad para generar cuadrículas y así definimos una grilla en la diapositiva maestra. La cuadrícula estará disponible en todas las diapositivas. La cantidad de módulos en la grilla. Entonces la grilla es una proporción que nos da el programa. Aquí no sé si se ve, pero es una línea súper delgadita que me marca 4 espacios. Entonces puedo usar 4, puedo usar más, puedo configurarlas aquí como quiero que se vean. Solo que se ve muy bajito, no creo que lo noten, pero aquí me va saliendo unas cuadrículas. Dar un poco más de zoom. ¿Se ven esa línea, esos puntitos? No creo, ¿verdad? Ya, pero aquí hay unos puntitos y hay una línea. Sí, se ve. No se ve, ¿verdad? Yo la veo. Sí, no se ve. Y entonces eso nos ayuda, pero a proporcionar. Entonces, si lo dividimos, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí si tenemos la imagen. Sí, por ejemplo. Podemos ver, esto se llama la regla de los tercios, que se ocupa en fotografía también. Entonces, si bien nos da las cuadrículas, los puntos de atención son estos de intercepción. Entonces, automáticamente nuestra mente, cuando vemos una imagen, nos vamos a esos puntos de los 3 tercios, usualmente. Entonces, si yo quiero poner mayor énfasis, no sé, pues en el cielo, ubico, ¿no? El cielo en estos dos acá, ¿no? Entonces, no lo pongo aquí arribita, que se vea poco. Entonces, en esto nos basamos para poder hacer la regla de los tercios, igual lo mismo en las diapositivas, o en cualquier imagen que queramos hacer. Si nosotros queremos centrar nuestra información, sería bueno poner en esos puntos de atención. Ahora, para distribuir el contenido, por ejemplo, aquí está usando los cuadrantes, ¿no? En este cuadrante distribuye todo el contenido para que sea un poco más armonioso. Si yo lo pongo a este medio que empieza aquí y termina aquí, no cuadraría, ¿no? Entonces nuestra mente igual, nuestro cerebro se guía por lo que ve en cuanto al orden.
al orden que tenemos. Entonces las grillas nos sirven para eso, para poder darle un orden, poder distribuir los elementos de una diapositiva. Vamos a continuar. A ver, orden y organización al servicio de la audiencia. Todo aquí no, multitarea y atención. Disculpar. A ver, ¿alguien nos puede ayudar, por favor, con la lectura de este punto de la geometría? ¿Alguien que esté despierto? La geometría y la diagramación. Diapositiva. Diseñar implica solucionar problemas a nivel visual y organizacional. Fotos, ilustraciones, textos, tablas de datos, todos esos elementos deben convivir armónicamente para comunicar. Si posicionamos esos elementos al azar, el conjunto probablemente será visualmente confuso y obligaremos a la audiencia a esforzarse para dar sentido a una masa caótica de información. La pregunta entonces es, ¿cómo organizarlas? ¿La otra más? Sí, continúa. Proporción áurea y rectángulo. Como vimos, una retícula es una manera de organizar elementos. También vimos que si nuestras diapositivas se aproximan a una proporción áurea de 2.1,618, o lo que es lo mismo si elegimos tamaño 16, 2.10 o similar, este formato resultará estéticamente más placentero. Al curioso acerca de estos rectángulos, algo curioso acerca de estos rectángulos es que si lo subdividimos obtendremos nuevos rectángulos áureos. El proceso de subdivisión es bastante simple y está basado en el trazado de diagonales. Podemos hacer esto indefinidamente y el resultado será siempre el mismo. Un cuadrado más un rectángulo áureo. Arriba, secuencia secuencia que ilustra la creación de un rectángulo áureo a partir de un cuadrado y su posterior subdivisión, la que produce cuadrados y rectángulos áureos más pequeños. ¿Qué tiene que ver esto con las diapositivas? Y es lo interesante de esto que las subdivisiones nos proporcionan una grilla básica para nuestras diapositivas áureas o con proporciones similares. Esta es una manera simple y efectiva de organizar visualmente la información en ellas, en comparación con el formato 16:10, las diapositivas tradicionales 4:3 no solo son menos agradables, también son más limitadas en materia de compositiva. Bien. La línea de la guía invisible en la proyección configura una retícula de diagramación que permite articular imágenes de texto en modo armónico. Entonces, esa distribución áurea nos permite saber dónde podemos poner contenido de manera más que llegue más al que va a estar viéndolo, ¿no? Al espectador. Los ejemplos anteriores muestran una variable de posibilidad compositiva con una misma grilla. Si quisiéramos tener más variedad, podemos crear grillas adicionales. Y podemos reflejarla, ¿no? Horizontalmente o verticalmente. Ya, la geometría de diagramación de diapositivas 1, varias. Bueno, aquí tenemos varias veces cómo podemos seguir haciendo esa distribución. Aquí nos da un concepto de proporciones naturales, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las cosas naturales están basadas en estas proporciones. Ya, entonces todo se acomoda a eso.
Y eso nos sirve para poder llegar más al espectador, porque es una manera natural de poder ver las cosas. Y aquí vemos lo que son las proporciones. Antiguamente no, siempre se usaba 4:3, que parece casi un cuadrado, ¿ya? Pero ahora con las pantallas, la mayoría de las pantallas son más anchas, ¿no? Más anchas. Entonces ya sí o sí tenemos que usar la proporción 16:9 o 16:10. Entonces, esas son las proporciones que actualmente se usan en cuanto a las diapositivas. Eso simplemente define el tamaño, ¿no? Que más largo hacia de ancho que de alto. O esta, por ejemplo, que casi es cuadrado. Luego seguimos viendo las grillas, composiciones. Ventaja de usar una grilla, esto es importante. La retícula es un andamiaje invisible que también puede ayudar a organizar el contenido de las diapositivas. Esa es su función principal de las grillas, organizar el contenido. Dice, su principal ventaja brinda una posible respuesta a una preocupación habitual, dónde ubicar los elementos de una diapositiva. Facilita el alineado y la conexión de los elementos. Evita perder tiempo pensando cómo diagramar desde cero una diapositiva. Genera unidad de estilo y sistematización visual. Fundamentalmente, las retículas aportan orden, claridad a la diapositiva. Igual importante. La diagramación azarosa dificulta la comprensión de lo proyectado. La organización racional de los elementos, en cambio, revela la conexión de los mismos y clarifica el mensaje visual. Bueno, aquí tenemos bien otros elementos que no son muy relevantes. Y vamos a ver lo que ya son el antivirus. ¿Alguna pregunta con respecto a las grillas o las presentaciones? Ali. Aquí llamamos grilla para la diapositiva. Mire, por ejemplo, aquí una pregunta en su banco de preguntas. Una herramienta que nos ayuda a estructurar los elementos de una diapositiva. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar grilla? Brinda una posible respuesta a una preocupación habitual. ¿Dónde ubicar los elementos de diapositiva? En realidad, varias, ¿no? Porque también facilita el alineado, evita perder tiempo. Entonces debería haber una opción que diga todas las anteriores. Bien. ¿Alguien que me pueda nombrar algunos antivirus? Avast. No le escuché ahí. Avast. Avast. ¿Cuál más? Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios. Un antivirus es un programa informático que tiene el propósito de detectar, eliminar virus y otros programas perjudiciales antes o después que ingrese al sistema. Los virus, gusanos, troyanos, spyware son los tipos de programas informáticos que suelen ejecutarse sin el consentimiento e incluso conocimiento del usuario o propietario de un ordenador y que cumplen diversas funciones dañinas para el sistema, entre ellas robo, pérdida de información, alteración de funcionamiento, disrupción del sistema y propagación hacia otras computadoras. Los antivirus son aplicaciones de software que han sido diseñados como medidas de protección y seguridad para respaldar datos y funcionamientos del sistema informático casero y también empresariales, de aquellas otras aplicaciones conocidas comúnmente como virus o malwares, que tienen como fin alterar, perturbar y destruir el correcto desempeño de las computadoras. Un programa de protección de virus tiene un funcionamiento común que a menudo compara el código de cada archivo que revisa con una base de datos de códigos de virus
ya conocido, y de esta manera puede determinar si se trata de un elemento perjudicial para el sistema y también puede reconocer un comportamiento o patrón de conducta típico de un virus. Los antivirus pueden registrarse tanto en archivos que se encuentran dentro del sistema como aquellos que procuran ingresar o interactuar con el mismo. Como nuevos virus se crean en forma casi constante, siempre es preciso mantener actualizado el programa antivirus, de forma que puedan reconocer las nuevas versiones maliciosas. Así, el antivirus puede permanecer en ejecución durante todo el tiempo que el sistema informático permanezca encendido o bien registrado en archivos o series de archivos de cada vez que el usuario lo requiera. Normalmente los antivirus también pueden revisar correos electrónicos entrantes y salientes y sitios web visitados. Un antivirus puede completarse con otras aplicaciones de seguridad como firewalls o anti-spywares, que cumplen funciones accesorias para evitar el ingreso de virus. Antivirus informático. Entonces, por defecto, la computadora trae, ¿no?, un antivirus que seguridad de Windows, por ejemplo, ¿no?, protección de virus, protección de cuentas, firewall, control de aplicaciones, aquí me pide revisar, seguridad del dispositivo. Entonces, es siempre bueno mantenerlo actualizado. Por ejemplo, aquí me detectó algo,
Recording in traducción entre progress. idiomas. Por ejemplo, el siguiente, español, y que la esencia, esencialmente la información sigue siendo la misma. La razón de la codificación está justificada por las operaciones que se necesitan realizar con posterioridad. En el ejemplo anterior, para ser entendible en una audiencia hispana, un texto redactado en inglés es convertido al español. En ese contexto, la codificación digital consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógica que ya han sido cuantificados, ponderados al sistema binario mediante códigos preestablecidos. La señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos de señales digitales, sucedidos de ceros y unos. Esa traducción es el último de los procesos que tiene lugar durante la conversión analógica digital. El resultado es un sistema binario que está basado en el álgebra de Boole. El proceso cuantificación en uno de los pasos se siguen para lograr la digitalización de una señal analógica. Generalmente, estas tareas pueden ser realizadas en un modo no lineal y no destructivo. Entonces aquí, por ejemplo, la codificación tiene, ¿no? Aparte del formato de un archivo de audio o de video, también tiene codificaciones, que es como una traducción de cómo va a interpretar lo que son las imágenes o los audios. Luego tenemos edición de audio, por ejemplo, editores que están diseñados para usarse con voces, añaden la posibilidad de realizar medidas y análisis acústicos, como extraer y visualizar un contorno de frecuencia, fundamentalmente un espectrograma. Generalmente carecen de los efectos de interés para los músicos. Edición de video. Es un proceso por el cual el editor elabora un trabajo audiovisual o visual a partir de medios que pueden ser archivos. Entonces, donde podemos mezclar, ¿no?, lo que son archivos, imágenes, videos, sonido. Tenemos dos tipos de ediciones, la digital y la analógica. La digital consiste ya en manipular archivos ya digitales en la computadora, que tienen cierto formato, que son datos, información binaria, ¿no? Pero la analógica, este tipo de edición nadie tiene que ver con las señales registradas, ya sea digital. Para realizar revisión se necesita dos magnetoscopios, un lector, un reproductor. Entonces, ese tipo de edición ya es antiguo, ¿no? Que viene en la cámara directamente grabado en cinta o en CD, pero esa edición se hace directamente en ese formato. Internet, ya lo avanzamos. A ver, alguien que me diga, bueno, ya lo puse, ¿no? ¿Qué tal le fue en su examen? A ver, que no tenían idea. ¿O no dieron examen? Sí, vimos, ¿no? ¿Qué tal? Yo recuerdo haberme equivocado en 3, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Ya, pero ¿entraron preguntas de lo que avanzamos o nada? Sí, bastante. Ya. ¿Qué es un dominio? ¿Se acuerdan qué es un dominio? Es el nombre que se le da, ¿no?, a una página para evitar lo que era la IP. Bien. Entonces aquí es un repaso de lo mismo. Lo vamos a obviar esta vez para poder tener listo lo que es ya preguntas de razonamiento que va a entrar más que todo en su último examen. Matemáticas, se les complicó, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no?, el origen, que fue ARPANET, el proyecto ARPANET. Luego tenemos lo que es la World Wide Web, www. Los protocolos, ¿no? SMTP para correos electrónicos, FTP para archivos, IRC para conversaciones en línea, VoIP para llamadas telefónicas por IP, para acceder a otros dispositivos remotamente, SSH o Telnet. Y aquí vamos a ver otro, pero vamos a analizarlo, ¿no? El correo electrónico.
Es nuestra identidad en Internet, es decir, la referencia a cómo citar nuestra casilla de correo postal. Bueno, dice, pero están considerados con una relación fuertemente con un dominio, en pertenecer a una identidad. Por ejemplo, las empresas te proporcionan el correo electrónico con el dominio de su empresa. Entonces, esto nos dice a dónde va dirigido el correo. Ya es como decir, quiero mandar un correo, una carta a cierta institución, entonces este es el nombre de la institución, es la dirección hacia dónde va. Y ya más específicamente el usuario sería lo que va aquí arroba. El arroba significa en, por si acaso, por si alguien no sabía, arroba significa en, o sea, que lo contiene o que está dentro de. Por ejemplo, voy a buscar el correo C informática dentro de OAGRM. Entonces el correo es eso lo que significa el arroba. Entonces un correo en Hotmail es nombre de usuario arroba Hotmail. O sea, en el servidor de Hotmail, en el servidor de Yahoo o Gmail. Los correos más usuales y gratuitos, ¿no? Gmail, Hotmail antes ya no se ocupa. Hoy todo el mundo ocupa Gmail, ¿no? Yahoo no creo que alguien ocupe. Puede ser. Entonces, un identificador es unequívoco, es decir, no pueden existir dos identificadores iguales. Una vez que está usado un dominio, nadie más puede usar el mismo dominio. Entonces es único. Pero, y también dice los identificadores, ¿no? No puede haber en un dominio, por ejemplo, en WAGRM, no puede haber C informática, no puede haber dos. O info@WAGRM, no puede haber dos info. Solo existe uno, pero sí puede haber un info en otro correo. Entonces, podemos tener varios correos que digan info@computación.com, info@empresax.com. Entonces, eso sí puede variar. Donde el identificador es C informática y el dominio es URL. El símbolo arroba hace referencia a que es una dirección de correo electrónico y también indica, ¿no?, que es en. Si no tienes cuenta de correo electrónico, no te puedes registrar prácticamente en ningún servicio de sitio como Facebook, Twitter, foros. Bueno, ahora sí, Facebook permite el número celular, ¿verdad? La mayoría ahora ya permite el número celular. Por lo que todavía no tienes una cuenta de correo, te recomiendo que la crees, ¿no? Outlook. Actualmente son 3 los servicios más conocidos que ofrecen crear correos electrónicos gratis, comenzando con Outlook o Hotmail antiguamente, la cual hace parte de Microsoft, que nos ofrece un correo electrónico con poca publicidad, 50 GB de almacenamiento y la posibilidad de usar Skype para hacer videollamadas, chat y mensajes, igual que con viejos Windows Live Messenger. Gmail dice, con más uso de servicios por electrónicos es Gmail, de Google, gracias al impulso dado por el popular buscador. Al crear una cuenta de Gmail se nos activa también una cuenta de Google que nos permite usar Google Plus, Blogger, además de servicios como Drive, Fotos, y nos dan 10 GB de almacenamiento. Bueno, 15 en realidad. Yahoo, otro servidor de correo. Bien, no creo que haya preguntas. Vamos a ver lo que son los navegadores. Igual ya lo hemos visto algo, pero vamos a ver la teoría. A ver. En Internet hay dos componentes para que funcione un servicio: el servidor y el cliente. El servidor comparte la información que tiene como recursos. Algunos servidores exigen identificarse antes de usar los recursos, por ejemplo, el servidor de correo electrónico. Otros servidores, como los de páginas web, no necesitan identificación. Los recursos que tienen son acceso público y gratuito. Para los servidores de páginas web se necesitan programas clientes que puedan visualizar esa información. En este caso, las páginas web se llaman navegadores. Estos navegadores, para funcionar, necesitan que el usuario introduzca la dirección de la página, también conocida como URL. Entonces, mediante la URL podemos ingresar a las diferentes web de los servidores, o los links, ¿no? Por ejemplo, www.urm, esta indica que el servidor se llama www y pertenece al dominio UAGRM. En esta URL indica que el servidor se llama FTP y pertenece al dominio UAGRM. Entonces, los servidores web en páginas normales son www, no necesitamos ni siquiera ponerlos www. Pero un servidor, por ejemplo, de archivos, entonces sí tiene que indicar el tipo de servidor, que es FTP. Y indica que pertenece al dominio tanto. Pero
dentro de la carpeta notas y dentro del archivo notas. Vamos a ver si sirven. A ver esto. No me dio. De aquí a ver. Bueno, pero ya saben, ¿no? ¿Quién no ocupa internet ahora? No cabe duda que en internet, uno de los grandes inventos del último siglo, desde su creación, no ha dejado de crecer a un ritmo casi exponencial. Igual que para conducirnos. Recién entró, ¿no? La página de la Gabriel. Desde su creación no ha dejado de crecer a ritmo casi exponencial, igual que la... Ya necesitamos un vehículo para navegar por internet, necesitamos un buen navegador. Igual que los buscadores que salieron cientos, ahora quedan pocos. Con los navegadores también se reparte el mercado en unos pocos. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Internet Explorer sirve para descargar Chrome. El rey en el número de Internet es Internet Explorer, dice, ¿no? ¿En qué año, verdad? Sería eso. Seguido como silla. El rey ahora es Chrome, ¿no? No hay quien no tenga Chrome. Bueno, yo no tengo Chrome, no ocupo Microsoft Edge, que está bueno igual. Ya, bien, navegadores, aquí nos muestra, ¿no? Dice Google Chrome que tiene un compilado con base de componentes de código abierto. En base a Chrome hay varios navegadores que a veces uno se descarga porque parece que tiene temas más bonitos, pero básicamente o internamente es Chrome. ¿Por qué? Porque es de código abierto y vemos que el código abierto tiene la opción de poder modificarse, ¿no? Luego, por ejemplo, Safari solo es para dispositivos con Mac o Apple. Bien, y también algunos navegadores están vinculados a lo que son los antivirus, que automáticamente tienen detecciones de anuncios o de algún tipo de virus que se descarga automáticamente en su computador. A ver, sobre los navegadores web. Cuando te encuentres en el mar, nada mejor que un bote para desplazarte como un pez en el agua. Cuando te encuentres en carretera, preferiblemente en una autopista de gran velocidad, nada mejor que un auto. Y para desplegar todo su poder. Pero si te encuentras en internet, necesitas un navegador para poder desplazarte por las páginas, navegar como un pez en el agua y desplegar toda tu utilidad y poder. Internet sería un ideal o algo utópico si no existieran los navegadores, que te permiten en forma amigable y fácil y entretenida moverte por sus facilidades e ingresar a las diferentes aplicaciones, porque Internet es un medio de conexión entre personas, equipos web, empresas, tiendas virtuales, redes sociales, foros, blogs y todo lo que te puedas imaginar que necesites. Bien, eso es lo que es los navegadores. Luego tenemos lo que son las redes sociales ya. Y después de las redes sociales, mensajería. Ya vamos a ver. Ya después vamos a empezar lo que es razonamiento, ¿no? Pero ya terminó la clase, como a 2 minutos. Pero en cuanto a mensajería y en cuanto a redes sociales, en realidad ya se los pasé, este archivo. Ahora no sé si alguien guardó el link, o si no se lo pasé, se lo vuelvo a pasar. Del grupo 2, ¿no? Para que no se lo pase por el link.
Bien, ahí en el chat está el link para que puedan tener el documento y poder también repasar y darle una lectura, ¿no? Pero la mayoría no lo hace. Bien, entonces, con eso hemos concluido toda la parte ya de lo que son las herramientas de ofimática, antivirus, editores de video, editores de audio. En cuanto a editores de video, editores de audio, tenemos los clásicos que son de Adobe. Adobe tenemos Adobe Audition para audio. Tenemos Adobe Premiere y también Adobe After Effects, que son para ediciones de video y efectos. El banco de preguntas ya se les pasó, ¿no? Ahí está completo. Lo único que tienen que revisar es que algunas preguntas están mal. Bueno, al menos una apenas me detectaron. Estaba mal, yo no lo resolví, estaba ya resuelto el que pasaron al grupo, a su grupo de WhatsApp. El banco de preguntas que pasaron no se estaba resuelto nuestra parte. Y ya se los pasaron, pero se los paso de nuevo hasta aquí, creo, a ver. Banco de preguntas, está de toda la materia. ¿Alguna duda, pregunta o algo más que necesiten saber? Él hizo una pregunta. Diga, Control X, ¿qué hace? corta un texto. En cuanto al texto, en un editor, corta. ¿Qué es cortar? Es Ah, es parecido a lo de que copiar, ¿no? en el examen me salió tres opciones. Copiar, salir y guardar. Y no había ninguno. Se trolearon, ¿no? Sí, en computación, Entonces era ninguno, ¿no? por eso no había la opción de ninguno, digamos. Entonces era dejarlo Porque en blanco. no se puede, güey. Claro, entonces, no sé, pues tal vez se habrán confundido. Ah, Control no. X es cortar. Entonces, cuando Sí, yo porque yo corto, sabía los otros corto. comandos de los tres, pero, o sea, no había, digamos, ninguno, así que leí en salir nomás, pero. Claro, para salir es escape, ¿no? La Sí, tecla sí, escape. sí, pero había que rellenar sí o sí, pues, ¿no? Mm, Ni a quién reclamar, ¿no? Sí, le dije ayer, me dijo cualquiera, me dijo, no te puedo ayudar, me dice. Bien. Clásico es eso. Los exámenes, igual cuando son en la plataforma virtual, a veces hasta por un acento te lo pone correcto, o por una mayúscula. Una burrera. Más bien el de usted era por inciso, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase. Ya dicen. Recording stopped. Adiós. Nos vemos, Inge.